El mármol no es blanco, es rojo y huele a hierro. Berlín, mayo de 1937. El sol rebota en las águilas de bronce que parecen vigilar cada respiración de la multitud. Pero si cierras los ojos, el sonido de las botas claveteadas contra el granito es idéntico al estruendo de las caligues romanas golpeando el empedrado de la vía sacra hace 2000 años. Hay un zumbido eléctrico en el aire, una vibración que recorre la columna vertebral. No es patriotismo, es hipnosis colectiva. El sudor de los hombres en uniforme se mezcla con el perfume caro de las mujeres de la élite en el palco. Es el olor del poder absoluto antes de la podredumbre. En el centro de este teatro de piedra, un hombre estudia un mapa. Adolf Hitler no mira a Alemania, mira el fantasma de Octavio Augusto. Para él, el Tercer Reich no es un país, es la resurrección de un cadáver divino. Está obsesionado con la escala. Sus manos tiemblan levemente mientras traza líneas que conectan Berlín con Roma. Sufre de un desequilibrio que la historia confunde con política, el complejo de deidad. Cree que el tiempo es un círculo y que él ha sido elegido para cerrar la brecha. Su mirada no es la de un estadista, es la de un arquitecto que necesita demoler el mundo para que sus edificios sobrevivan a la eternidad. Frente a él, el fantasma de la República. La Roma de los senadores, de las leyes y del debate es una molestia que debe ser erradicada, igual que la democracia de Weimar. El poder absoluto no soporta la duda. En el pasado, Augusto lo logró vaciando las instituciones de contenido mientras mantenía sus nombres. Hitler copia el manual, deja que el parlamento hable mientras él firma las órdenes de muerte en el sótano. El desequilibrio psicológico se traslada a las calles, el ciudadano común se siente pequeño, insignificante frente a las columnas de 30 metros de altura, y en esa pequeñez encuentra el consuelo de la obediencia. La solución obvia para detener la locura sería la ley. Pero la ley ya ha sido violada desde adentro. En Roma, el concepto de estado de emergencia se convirtió en una dictadura perpetua bajo el nombre de principado. En Alemania, el incendio del Reichstag fue el equivalente al asesinato de Julio César, el momento exacto donde la libertad se canjea por seguridad. No hay salida limpia porque el sistema legal ha sido infectado. Los jueces ahora visten el color del partido. Intentar usar la ley contra el régimen es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de gasolina. La trampa se cierra. El ciudadano medio prefiere el orden al hambre. Roma compraba el silencio con trigo gratuito de Egipto, Berlín lo compra con promesas de gloria y empleo en las fábricas de acero. El cerrojazo lógico es que la resistencia no solo es peligrosa, es impopular. Si te quejas, no solo te persigue la Gestapo, te delata tu vecino. La tragedia se vuelve inevitable porque la moral ha sido sustituida por la supervivencia. Ya no se trata de qué es lo correcto, sino de quién tiene el látigo. Para que este motor funcione, necesita combustible humano. Los movimientos de tropas comienzan, pero el verdadero avance es el dato perturbador, la normalización de la crueldad. En la Roma real, la esclavitud no era solo un motor económico, era un ritual de deshumanización. Un esclavo no era una persona, era instrumentum vocale, una herramienta con voz. Si un amo era asesinado, todos sus esclavos, hombres, mujeres y niños, eran ejecutados sin juicio. El Tercer Reich toma este concepto y lo industrializa. No inventan el horror, lo perfeccionan. La sangre de los inferiores es el aceite que lubrica los engranajes del nuevo imperio. Las decisiones se toman en cenas de lujo mientras los esclavos sirven vino. Himmler observa los rituales de las SS y los compara con los de los sacerdotes de Marte. Hay una decisión estratégica, para conquistar el este, necesitan mano de obra que no se canse y que no tenga derechos. Se reactiva el sistema de castigos romanos, la decimatio. Si una unidad falla, 1 de cada 10 es ejecutado por sus propios compañeros. La violencia estructural se convierte en la única forma de cohesión. El error de creer que se puede controlar a la bestia una vez que ha probado la carne humana empieza a fracturar a la propia élite. Aquí entra el elemento tabú, la ambición que se pudre por dentro. Mientras el pueblo cree en la pureza, los líderes se reparten el botín. Goering acumula arte robado y vive en una opulencia que haría sonrojar a Calígula.
Hay orgías de poder donde el sexo y el dinero se mezclan con el olor a muerte de los campos. La élite nazi no cree en su propia ideología, creen en el acceso ilimitado a lo prohibido. Es el secreto sucio, el Reich es una operación de saqueo masivo disfrazada de destino manifiesto. Esta debilidad humana, la codicia vulgar, es lo que empuja la historia hacia el abismo. En las películas, el Imperio Romano es una epopeya de generales valientes y discursos en el Senado. En la Roma real, era un negocio de sangre. Los gladiadores no eran héroes deportivos, eran carne de matadero que a menudo se suicidaba en las letrinas con una esponja sucia antes de salir a la arena. En la Alemania nazi, no hay épica wagneriana, hay una burocracia mediocre que firma órdenes de exterminio entre cafés y galletas. La desmitificación es necesaria, el mal no es majestuoso, es banal, eficiente y extremadamente cobarde cuando se queda solo. El caos empieza a filtrarse por las grietas. La economía de guerra es un esquema Ponzi que solo se sostiene si se conquista territorio nuevo cada mes. Si se detienen, el sistema colapsa. Al igual que Trajano expandiendo las fronteras hasta que el imperio se volvió demasiado pesado para sostenerse, Hitler ordena la invasión de lo imposible. La lógica del miedo dicta la estrategia, si retroceden, los generales saben que la ejecución les espera. No hay heroísmo en las órdenes de resistencia hasta el último hombre, hay cobardía de los que mandan desde búnkeres de hormigón. Llegamos al punto de no retorno. Una decisión es tomada en secreto en una villa frente a un lago, la solución final. No es un estallido de ira, es una operación logística. Es la traición definitiva a la especie humana. Al mismo tiempo, dentro de la Wehrmacht, un grupo de oficiales comprende que el barco se hunde. El plan para asesinar a Hitler se pone en marcha, no por moral, sino por miedo a las consecuencias. El error irreversible ya está en las venas del Reich, han creado un monstruo que solo puede sobrevivir si devora a sus creadores. La escena cierra en el centro de Berlín. El cielo se oscurece, pero no por las nubes, sino por los aviones que se acercan. La traición se revela en las miradas de los altos mandos que ya están preparando sus huidas con pasaportes falsos y oro robado de los dientes de sus víctimas. La pregunta ya no es si el imperio caerá, sino cuánto de la humanidad se llevará consigo al foso. El poder absoluto ha terminado su ciclo de creación y ha pasado a su fase favorita, la aniquilación total. El espejo está puesto. Roma no fue un ejemplo, fue un aviso que nadie quiso leer. El poder no corrompe, el poder atrae a los corruptos y les da las herramientas para incendiar el mundo. La lógica de la fuerza siempre termina en la fuerza de la lógica, el que vive por la espada, muere por la estadística. Si la historia es un círculo, ¿estamos viendo el final de un imperio o simplemente el ensayo general para el próximo? El cielo de Roma ha desaparecido. Ya no hay estrellas, solo una cúpula de color cobre que vomita ceniza caliente sobre los vivos. El ruido es lo que más aterra, no es el crepitar de una fogata, es el rugido de un huracán de fuego que succiona el oxígeno de los pulmones. Los insulae colapsan como castillos de naipes húmedos, aplastando a miles que aún intentan rescatar un baúl o una manta. El calor es tan intenso que el plomo de las tuberías de los palacios se derrite y corre por las alcantarillas como lava plateada. Roma ya no es una ciudad, es una herida abierta que supura fuego. Nerón llega a la ciudad cuando el incendio ya es un dios absoluto. No corre a los barrios pobres. Se dirige al Palatino, a su terraza privada. Los historiadores del futuro dirán que tocaba la lira mientras Roma ardía, la realidad es más cruda. Nerón está en trance estético. Ve en la destrucción la belleza de la tragedia griega. Se viste con sus ropas de actor y canta sobre la caída de Troya. Para él, el sufrimiento de 1 millón de personas es solo el coro de su propia ópera. Su desequilibrio ha llegado a su cenit, ha confundido el genocidio con el arte. En las calles, la lógica del orden romano se ha quebrado. Los soldados, que deberían estar formando cadenas humanas para llevar agua, están ocupados ejecutando a saqueadores o, peor aún, alimentando hogueras estratégicas para proteger las propiedades de los aliados del emperador. Un dato brutal, para detener el fuego en el área del Esquilino, los ingenieros militares deciden demoler manzanas enteras con catapultas de guerra. No evacúan a los heridos.
Simplemente lanzan piedras de 100 kilos sobre casas llenas de gente para crear un cortafuegos humano y material. La eficiencia romana es, en esencia, una carnicería organizada. El tercer día, el hedor cambia. Ya no huele solo a madera y resina, el aire se vuelve dulce y nauseabundo. Es el olor de la carne humana quemada a escala industrial. Los supervivientes se amontonan en el campo de Marte, un espacio abierto donde el humo los ciega. Aquí, la traición de la élite se hace tangible. Los precios del pan suben 1000 veces en una hora. Los mercaderes especulan con el agua mientras los niños mueren de sed a sus pies. En la Roma real, la tragedia no une a las clases sociales, las separa con muros de violencia y oro. El fuego parece apagarse el sexto día, pero es un engaño. El viento cambia de dirección y las llamas saltan a las zonas que se creían seguras. Es aquí donde la paranoia de Nerón choca con la realidad. El pueblo empieza a susurrar su nombre. El rumor de que él dio la orden corre más rápido que las brasas. Los muros de la ciudad se llenan de grafitis que lo llaman parricida y pirómano. El emperador, que quería ser amado como un artista, se da cuenta de que está a un paso de ser despedazado por la turba. Necesita un chivo expiatorio, y lo necesita ya. En los barrios más oscuros y marginales, cerca del Trastevere, vive una secta extraña, una superstición detestable según los senadores, los seguidores de un tal Cristo. Son pobres, son extranjeros y hablan de un reino que no es de este mundo. Son el blanco perfecto. No tienen poder político, no tienen dinero y su negativa a adorar a los dioses romanos los hace sospechosos de odio al género humano. Nerón encuentra en ellos la salida de emergencia para su propio crimen. La captura de los cristianos no es un proceso judicial, es un espectáculo de variedades sangriento. Se les tortura para que confiesen, no la verdad, sino el guión de Nerón. El derecho romano, famoso por su estructura, se convierte en una farsa. No hay defensa. Se les condena por el incendio, pero se les ejecuta por entretenimiento. Nerón organiza una fiesta en sus jardines privados. Es aquí donde el tabú de la crueldad humana rompe todos los límites conocidos. Noche en los jardines de la colina vaticana. Nerón quiere luz. Pero no quiere antorchas de cera. Ordena que los cristianos sean envueltos en túnicas impregnadas de brea y resina, atados a postes altos y encendidos vivos. Sus cuerpos son las lámparas de su fiesta. Mientras los invitados beben vino de Falerno y ríen, el aire se llena de los gritos de seres humanos convirtiéndose en antorchas vivientes. Nerón pasea entre ellos en su carro, saludando a la multitud. Esta es la Roma real, una civilización que usa la agonía humana como iluminación decorativa. Mientras los cristianos arden, las cuadrillas de construcción de Nerón ya están en el centro de la ciudad, midiendo el terreno aún caliente. No esperan a que se enfríen las cenizas. El emperador confisca las tierras de los senadores muertos o arruinados. Empieza a levantarse la Domus Aurea, la Casa de Oro. Un palacio con un lago artificial, bosques privados en pleno centro de la ciudad y una estatua colosal de él mismo de 30 metros de altura. El incendio fue el martillo, el palacio es el clavo final en el ataúd de la República. La reconstrucción es una operación de lavado de imagen monumental. Se dictan nuevas leyes, calles más anchas, edificios de piedra, prohibición de muros compartidos. Nerón se presenta como el salvador de una Roma moderna. Pero el dinero para estas obras no cae del cielo, sale de saquear los templos de Grecia y de asfixiar con impuestos a las provincias. El imperio entero está pagando por el capricho arquitectónico de un hombre que cree haber vencido al destino. El resentimiento ya no es un susurro, es una marea negra que sube desde las provincias hacia el corazón del Palatino. El episodio termina donde empezó la ambición, en la soledad del poder absoluto. Roma es ahora más hermosa, más segura y mucho más fría. Nerón camina por su palacio de oro, pero sus pasos resuenan en pasillos vacíos. Ha eliminado a sus enemigos, ha quemado a sus críticos y ha reconstruido la ciudad a su imagen. Sin embargo, el olor a humo nunca se va de sus ropas. Siente que la ciudad que él creó lo observa con ojos de odio. Ha ganado la batalla contra el espacio, pero ha perdido la guerra contra la historia. Un mensajero entra corriendo.
No trae noticias de una nueva estatua. Trae noticias de una rebelión en la Galia. Luego otra en Hispania. El ejército, el único pilar que le quedaba, ha empezado a retirar sus estandartes. El incendio que inició en julio del 64 no se apagó realmente, solo cambió de forma. Ahora, el fuego es una espada en manos de sus propios generales. Nerón mira hacia la ciudad nueva, hacia su Nerópolis, y por primera vez comprende que el mármol no protege de la traición. Roma renació de sus cenizas como un fénix de piedra, pero el hombre que encendió la cerilla descubrió que no se puede reinar sobre un cementerio por mucho tiempo sin convertirse en uno de sus habitantes. El gran incendio no fue el fin de una ciudad, sino el prólogo del fin de una dinastía. Cuando el orden se construye sobre el caos provocado, ¿cuánto tiempo puede sostenerse la corona antes de que el peso de los muertos la hunda?